El aire se sentía pesado aquella tarde, cargado con una humedad que presagiaba tormenta, no solo afuera, sino dentro de las paredes de la que había sido mi casa por más de 40 años. Yo estaba en la cocina, con las manos cubiertas de harina, intentando recrear el aroma de los bizcochos de limón que a mi Javier tanto le gustaban de niño. Un pequeño ritual para sentir que algo de mi mundo todavía permanecía intacto. Fue entonces cuando escuché el ruido sordo, un arrastrar de muebles en el piso, de arriba, justo sobre mi cabeza. Al principio lo ignoré, pensando que quizás era mi hijo acomodando alguna cosa, pero el sonido persistió, metódico y decidido, como si alguien estuviera desmantelando no solo un cuarto, sino mi propia existencia, pieza por pieza. Un escalofrío me recorrió la espalda, una premonición helada que me hizo secarme las manos en el delantal y caminar, con el corazón en un puño, hacia las escaleras que ahora me parecían un camino, hacia mi propia sentencia. Al llegar al pasillo del segundo piso, la visión me robó el aliento y lo reemplazó con un nudo de hielo en la garganta. Mis cosas, las fotografías de mi boda con Manuel, el pequeño joyero de madera que él me había regalado en nuestro 10º aniversario, mis libros apilados con esmero, todo yacía en cajas de cartón apiladas torpemente contra la pared. La puerta de mi habitación, mi santuario, estaba abierta de par en par, y adentro, Isabela, mi nuera, dirigía a 2 hombres que movían su moderna cama, king size, hacia el centro del espacio. Me vio allí, paralizada en el umbral, y su rostro no mostró ni una pizca de sorpresa o vergüenza. Al contrario, me dedicó una sonrisa fina, afilada como un cuchillo, y se acercó con una calma que me aterrorizó. El olor a lavanda y sándalo que yo tanto amaba había sido reemplazado por su perfume caro y dominante, una fragancia que olía a invasión. Suegra, este cuarto es mío ahora. Las palabras salieron de su boca sin el menor titubeo, como si estuviera declarando el hecho más natural del mundo. No era una pregunta, no era una sugerencia, era un decreto. La miré, buscando en sus ojos algún rastro de la joven dulce que mi hijo me había presentado años atrás, pero solo encontré una ambición fría, un brillo calculador que me veía no como a una persona, sino como a un obstáculo. Javier no estaba, por supuesto. Ella había elegido el momento perfecto, cuando él estaba en ese viaje de negocios que ella misma había insistido en que tomara. Me sentí como una extraña en mi propio hogar, una reliquia a la que se le asignaba un nuevo y diminuto espacio en el desván de los recuerdos. Mi voz se negó a salir, atrapada bajo el peso de la humillación y la incredulidad. ¿Cómo era posible que el lugar donde amé, lloré y vi crecer a mi único hijo me fuera arrebatado de esa manera tan cruel? Tragué saliva, intentando encontrar las fuerzas para responder, para defender lo que era mío por derecho y por memoria. Pero, Isabela, esta ha sido mi habitación desde que construimos esta casa. Logré susurrar, con la voz quebrada. Ella suspiró con impaciencia, como si estuviera lidiando con una niña terca. Clotilde, seamos prácticas. Javier y yo necesitamos más espacio. Un baño principal. Tu cuarto es el más grande. A ti te hemos preparado la habitación de huéspedes. Es más que suficiente para tus cosas. Su lógica era implacable. Una apisonadora de pragmatismo que aplastaba décadas de mi vida. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de mi nueva posición en esa casa. Un mueble viejo que se puede mover de un rincón a otro sin miramientos. El impacto emocional fue inmediato y devastador. Un dolor sordo que se instaló en mi pecho. Un frío que ni el sol más radiante podría calentar. Me sentí despojada, no solo de un espacio físico, sino de mi dignidad. Me di la vuelta, incapaz de seguir presenciando la profanación de mi refugio. Mientras caminaba por el pasillo, con la mirada perdida en las cajas que contenían los fragmentos de mi vida, sentí una mezcla de tristeza profunda y una rabia impotente que comenzaba a bullir muy dentro de mí. ¿Acaso mi hijo sabía de esto? ¿Había sido cómplice de este plan tan cruelmente ejecutado? La duda era casi tan dolorosa como la certeza de la traición de Isabela. Me sentía completamente sola, arrinconada por la ambición de una mujer que había confundido mi bondad con debilidad y mi silencio con consentimiento. Me miré las manos,
ahora temblorosas, y vi en ellas las arrugas de años de trabajo y sacrificio, manos que habían cuidado, consolado y construido. ¿Y todo para qué? ¿Para terminar mis días en un cuarto de invitados mientras una extraña dormía en mi cama? La injusticia de la situación era una herida abierta. Sin embargo, mientras el primer impulso era derrumbarme y llorar, una imagen fugaz cruzó mi mente como un relámpago en la oscuridad. Recordé a mi Manuel, en sus últimos días, sentado conmigo en esa misma habitación. Tomó mi mano y me dijo con una seriedad que en su momento no comprendí del todo: «Mi Cloti, esta casa es tuya, es tu fortaleza. Me he asegurado de que siempre sea así, sin importar lo que pase. Hay cosas que solo tú y yo sabemos». En aquel entonces, pensé que se refería al amor que habíamos construido entre esas paredes. Pero ahora, con el eco de las palabras de Isabela todavía resonando en mis oídos, empecé a sospechar que mi marido, mi sabio y previsor Manuel, me había dejado algo más que recuerdos. Me había dejado un arma, una llave, y en mi intención, ese instante, en medio de la más profunda humillación, hice una promesa silenciosa. Isabela no lo sabía, pero acababa de despertar algo que yo misma había olvidado que poseía. La batalla por mi hogar apenas comenzaba. Mi nombre es Clotilde Navarro, y tengo 68 años. Es una edad curiosa, en la que el cuerpo empieza a llevar la cuenta de todas las mañanas que te has levantado y todas las noches que has pasado en vela. Pero el alma se siente, extrañamente, como si apenas estuviera comenzando a entender la vida. Hace ya una década que soy la viuda de Manuel Navarro, y aunque 10 años pueden parecer una eternidad para algunos, para mí no es más que un parpadeo, un suspiro largo y melancólico. La soledad se ha convertido en una compañera constante, a veces silenciosa, y otras, un eco ensordecedor en la quietud de esta casa. Vivo en un presente suspendido, anclada en la rutina de los días, pero con el corazón habitando permanentemente en el ayer, en el recuerdo de una risa que ya no llena los pasillos y una mano que ya no busca la mía en la oscuridad de la noche. Mi vida actual es un lienzo pintado en tonos sepia, un capítulo que creía final, sin sospechar que aún quedaban líneas por escribir. Me sustento con la pensión de mi difunto esposo, una cantidad modesta que siempre nos fue suficiente porque nuestra riqueza nunca se midió en billetes, sino en momentos. Vivimos sin lujos, pero con una abundancia de amor que hacía de cada día un tesoro. Esta casa, que ahora mi nuera reclama como un trofeo, es el mapa de esa riqueza. Cada grieta en el techo cuenta una historia de una tormenta que superamos juntos. Cada baldosa gastada en la cocina recuerda las miles de comidas que preparé para mi familia. Mi apego a este lugar es mi mayor vulnerabilidad, porque no está construido solo de ladrillos y cemento, sino de risas, lágrimas y promesas. Es el último bastión de mi identidad, el único lugar en el mundo donde todavía soy la esposa de Manuel y la madre de Javier. Y no simplemente la suegra, una figura secundaria en la vida de los demás. Por eso, el acto de Isabela no fue solo una mudanza, fue un intento de demoler mi historia. Mis días transcurren con una cadencia predecible, un ritual que me protege del caos del dolor. Me levanto con el sol, incluso antes que los pájaros, y mi primera tarea es siempre cuidar de mi pequeño jardín de rosas. Manuel las plantó para mí, una por cada año de matrimonio. Verlas florecer es como recibir un mensaje suyo, un «Buenos días, mi Cloti», desde el más allá. Luego la casa reclama mi atención. Limpio el polvo de los retratos, hablándoles en susurros como si pudieran responderme, y cocino, casi siempre en exceso, con la esperanza vana de que Javier aparezca de sorpresa, con el apetito de su infancia. Esta rutina metódica es mi armadura, la forma que he encontrado para poner orden en un mundo que perdió su centro. Es una vida sencilla, sí, pero es mía, tejida con los hilos del amor y la devoción. Algo que una ambición tan vacía como la de Isabela jamás podría comprender. Quienes me conocen dirían que soy una mujer de naturaleza apacible, de voz suave y gestos medidos. Siempre he creído que se consigue más con una gota de miel que con un barril de hiel, y he aplicado esa filosofía a cada aspecto de mi vida. Mi instinto primario
es el de cuidar, nutrir y proteger. Fui enfermera durante más de 30 años, y esa vocación de servicio se extendió a mi hogar, donde me convertí en la guardiana del bienestar de mi esposo y mi hijo. Mi mayor alegría ha sido siempre verlos felices, y por ese gozo he estado dispuesta a sacrificar mis propias necesidades, a poner mis deseos en un segundo plano. Este amor incondicional, especialmente hacia Javier, es la fuente de mi mayor fortaleza, pero también la grieta por donde se ha colado el veneno de la manipulación. He dado tanto que olvidé enseñarle a los demás dónde estaban mis límites, y es mi hijo, Javier, el sol alrededor del cual ha girado todo, mi universo, mi mayor debilidad. Es lo único que me queda de Manuel, un reflejo de su sonrisa, de su nobleza, o al menos de la nobleza que yo recordaba. Por miedo a perderlo, por no querer causar una fisura en su matrimonio, he tolerado lo intolerable. He tragado los comentarios mordaces de Isabela sobre mi decoración anticuada. He sonreído cuando criticaba mis comidas diciendo que eran demasiado pesadas, y he permanecido en silencio mientras ella, poco a poco, iba cambiando los muebles de lugar, rediseñando mi vida a su antojo. Cada concesión era un pedazo de mi hogar que le entregaba, creyendo ingenuamente que así compraba la paz y aseguraba el cariño de mi hijo. Pero el miedo es un mal consejero, y el mío me ha costado caro, convirtiéndome en una inquilina en mi propia casa. Sin embargo, hay algo que Isabela, en su arrogancia, no ha sabido ver. Debajo de esta capa de docilidad y paciencia, yace la resiliencia de la tierra de la que provienen mis padres. Soy hija de gente de campo, de personas que sabían que las sequías no duran para siempre, y que las semillas más fuertes son las que crecen en las condiciones más adversas. Yo soy la mujer que sostuvo la mano de su marido durante meses en una cama de hospital, infundiéndole fuerza cuando la suya flaqueaba, sin derramar una sola lágrima frente a él. He enfrentado la muerte, la he mirado a los ojos y he seguido adelante. Esa fortaleza no ha desaparecido, simplemente estaba dormida, arrullada por la costumbre y el deseo de una vejez tranquila. Pero la crueldad de mi nuera ha sido como una piedra lanzada a un lago en calma, y las ondas que ha provocado están despertando a una Clotilde que ni yo misma recordaba. Esa mujer que luchó contra la burocracia de un hospital para conseguirle a Manuel la mejor atención. Esa madre que trabajó turnos dobles para que Javier pudiera ir a la universidad, sigue aquí, habita en mis manos, en mi memoria, en mi corazón. El acto de despojo perpetrado por Isabela ha sido el catalizador que ha reavivado una llama que creía extinta. La conmoción inicial está dando paso a una claridad helada, a una determinación de acero. El recuerdo de las palabras de mi esposo ya no es solo un consuelo melancólico, sino una hoja de ruta, un mapa hacia un tesoro de poder que desconocía poseer. Mi amor por Javier sigue siendo mi talón de Aquiles, pero ya no será la cadena que me mantenga prisionera. La mujer silenciosa está a punto de encontrar su voz, y cuando hable, sus palabras no se las llevará el viento. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Solo tuve un hijo, mi Javier. Él es el único legado vivo de mi unión con Manuel, el depositario de todos mis sueños y esperanzas. Siempre fue un buen niño, de corazón noble y mente brillante. O al menos así es como mi memoria de madre insiste en recordarlo. Me enorgullecía de sus logros como si fueran míos, su título universitario, su primer trabajo, la vida estable que había construido. No tengo otros hijos a los que recurrir, ni nietos que llenen esta casa con sus risas y me recuerden que la vida continúa. Toda mi energía, todo mi amor maternal se ha concentrado en él. Quizás ese fue mi error, amarlo con una intensidad tan absoluta que no le dejé espacio para ver más allá de su propio mundo. Un mundo que ahora está completamente dominado por la órbita de su esposa, Isabela. Isabela Ruiz entró en nuestras vidas como una brisa de aire fresco en una tarde de verano. Era hermosa, con una sonrisa que parecía capaz de iluminar cualquier habitación y una inteligencia vivaz que cautivó a mi hijo desde el primer instante. Al principio, a mí también me deslumbró. Llegaba a casa con flores, me llamaba Mamá Clotilde, con una dulzura que yo creía sincera,
y pasaba horas escuchando mis historias sobre Manuel, asintiendo con una aparente empatía que me desarmó por completo. Parecía la hija que nunca tuve, la compañera perfecta para mi Javier. Proviene de una familia donde el estatus y las apariencias lo son todo. Un detalle que en mi ingenuidad pasé por alto, creyendo que el amor de mi hijo sería suficiente para anclarla a nuestros valores más sencillos. ¡Qué equivocada estaba! Su encanto no era más que el envoltorio brillante de una ambición desmedida. La principal motivación de Isabela, ahora lo veo con una claridad dolorosa, es un hambre insaciable de control y posesión. Ella no ve esta casa como el hogar que mi esposo y yo levantamos con sudor y amor, sino como un activo, inmobiliario, un lienzo en blanco sobre el que proyectar su visión de una vida de lujo y estatus. Para ella, mis recuerdos son trastos viejos, el polvo que afea su impecable diseño. Su objetivo es convertirse en la única y absoluta señora de este dominio. Y para ello, mi presencia, mi historia y mi influencia sobre Javier son un estorbo que debe ser erradicado. No se trata solo del espacio físico, es una lucha de poder. Ella anhela borrar el legado de mi matrimonio para construir el suyo sobre sus ruinas y ha estado trabajando en ello, metódicamente, desde el día en que cruzó el umbral de esta puerta. Nuestra relación comenzó bajo el sol de la cordialidad. Recuerdo los primeros meses de su noviazgo con Javier, cuando insistía en ayudarme en la cocina, aunque sus manos, de uñas perfectamente cuidadas, apenas sabían cómo sostener un cuchillo. Eran tardes de confidencias fingidas, de halagos calculados. «Nadie cocina como usted, mamá Clotilde», me decía, mientras yo le compartía las recetas que habían pasado de generación en generación en mi familia. Ahora sé que cada una de esas tardes no era un gesto de cariño, sino un estudio de campo. Estaba aprendiendo mis debilidades, midiendo la profundidad de mi amor por Javier, calibrando hasta dónde podía empujar los límites antes de que yo me rompiera. Fue una campaña de conquista perfectamente ejecutada, y yo, con el corazón abierto, le entregué el mapa de mi propia fortaleza, sin oponer resistencia. El cambio fue sutil al principio, una lenta erosión de la cordialidad tras la boda. Las flores cesaron, y el mamá Clotilde se transformó en un seco Clotilde. Las sugerencias de mejora se hicieron más frecuentes. El punto de inflexión, el primer temblor que anunció el terremoto, fue cuando se deshizo del viejo sillón de lectura de Manuel. Era un mueble gastado, sí, pero era el lugar donde él le leía cuentos a Javier, donde yo me sentaba a esperarlo. Una tarde llegué a casa y en su lugar había un sofá de diseño, anguloso e impersonal. Cuando pregunté con la voz temblorosa por el sillón, Isabela respondió con frialdad: «Lo doné a la caridad». Era una antigüedad horrible. Javier está de acuerdo en que la sala se ve mucho más moderna ahora. Usó a mi hijo como escudo, y por primera vez sentí el frío del aislamiento en mi propia sala de estar. Desde aquel episodio, la tensión se ha vuelto el aire que respiramos en esta casa. Los comentarios pasivo-agresivos se convirtieron en su principal herramienta de comunicación. «Este papel tapiz es tan deprimente», decía al pasar. «Necesitamos optimizar el espacio. Hay demasiadas cosas tuyas por todas partes», se quejaba. Y Javier, mi Javier, atrapado entre su esposa y su madre, siempre optaba por el camino de menor resistencia. «Mamá, no lo tomes a mal. Ella solo quiere que la casa se vea bonita», me decía, evitando mi mirada. Su pasividad se convirtió en el permiso tácito que Isabela necesitaba para avanzar. Él no ha sido el autor del plan, pero su silencio lo ha hecho cómplice de cada uno de los pequeños destierros que he sufrido. La toma de mi habitación no fue un acto aislado, sino el movimiento final de una partida de ajedrez que ella llevaba años jugando y en la que yo nunca supe que participaba. Una madre no lleva un libro de contabilidad de sus sacrificios. No hay una columna para las noches en vela, ni un apunte para las lágrimas tragadas en silencio. Todo se entrega como un regalo, un acto de amor tan puro y absoluto que no espera nada a cambio. O al menos, eso es lo que siempre creí. Mi vida entera ha sido una ofrenda en el altar de mi familia. Primero a mi Manuel y después, con una devoción casi febril, a mi hijo Javier.
Cada renuncia fue una semilla de amor plantada en el jardín de su futuro. Pero, ¿qué sucede cuando ves a otros pisotear ese jardín, arrancando las flores de raíz sin el menor atisbo de gratitud? De repente te ves forzada a hacer el inventario, no para cobrar una deuda, sino para recordar el valor de lo que has dado y, sobre todo, el valor que tú misma posees. Durante más de 30 años, mi vida transcurrió entre las paredes blancas y el olor a antiséptico de los hospitales públicos. Fui enfermera, un título que para mí significaba mucho más que una profesión. Era una vocación de servicio, una promesa de aliviar el dolor ajeno. Recuerdo el zumbido constante de las máquinas, el peso del cansancio en mis hombros después de un turno de 12 horas, la sensación de mis pies hinchados dentro de los zapatos. Pero también recuerdo el apretón de manos de un paciente agradecido, la sonrisa de un niño que dejaba de tener fiebre. Dediqué mi energía y mi salud a cuidar de extraños, y al llegar a casa, a menudo con el sol asomando en el horizonte, tenía que buscar en lo más profundo de mi ser la fuerza para empezar mi otro turno, el de madre y esposa, un trabajo por el que nunca recibí un sueldo, solo el amor que creía incondicional. Ese esfuerzo sobrehumano tenía un único propósito: darle a Javier las oportunidades que yo nunca tuve. Los turnos dobles no eran para comprar joyas ni ropa de marca, eran para pagar sus libros de texto, sus clases de dibujo técnico, su uniforme para el equipo de fútbol. Recuerdo una época particularmente difícil, cuando Manuel tuvo un accidente en el trabajo y su sueldo se redujo a la mitad. Yo multiplicaba mis horas en el hospital, a veces durmiendo apenas 3 o 4 horas por noche. Llegaba a casa con el cuerpo adolorido, pero mi espíritu se reponía al ver a Javier en la mesa de la cocina, estudiando bajo la luz de una lámpara. Mi cansancio era el combustible de sus sueños. Mis manos agrietadas eran los cimientos sobre los que él estaba construyendo su futuro como arquitecto, y eso, para mí, era la recompensa más grande. Mis renuncias no fueron solo económicas, fueron sobre todo personales. Renuncié a las pequeñas vanidades femeninas, a los cafés con amigas que rara vez podía permitirme, a las vacaciones en la playa que veía en Mintovna, las postales. Renuncié a mi tiempo, a mi descanso, a mis propios intereses. Amaba leer, pero mis ojos estaban a menudo demasiado cansados para enfocar las letras de una novela al final del día. Cada decisión, cada elección, estaba filtrada por la pregunta: ¿esto beneficiará a mi familia? Fueron miles de pequeños no a mí misma para poder decirle un gran sí al futuro de mi hijo. No lo viví como una carga, sino como el privilegio de una madre. Un privilegio que, visto desde la humillación de hoy, se siente como una amarga ironía, una inversión de amor que ha generado una ingratitud desoladora. Cuando mi Manuel enfermó, el sacrificio adquirió una nueva dimensión, más profunda y dolorosa. Ya no se trataba de construir un futuro, sino de aferrarse desesperadamente al presente. Me convertí en su enfermera a tiempo completo, en el hospital y en casa. Aprendí a manejar su medicación, a leer los monitores, a interpretar sus silencios cuando el dolor era demasiado intenso para las palabras. Fueron años de una tensión emocional constante, de vivir al borde de un precipicio. Durante todo ese tiempo, Javier estaba en la universidad, en la recta final de su carrera. Hice todo lo posible para protegerlo, para crear una burbuja a su alrededor, donde pudiera concentrarse en sus estudios. Le contaba pequeñas mentiras piadosas sobre la salud de su padre, cargando yo sola con el peso de la verdad para que él pudiera seguir adelante sin esa carga. El sacrificio más grande y concreto que hice por su educación fue la venta de mi coche. Era un vehículo modesto y antiguo, pero era mi independencia. Era mi libertad para ir a hacer la compra sin cargar pesadas bolsas, para visitar a una amiga enferma al otro lado de la ciudad. Pero el último año de la carrera de arquitectura resultó ser más costoso de lo que habíamos previsto, y no teníamos ahorros suficientes. Así que, sin dudarlo un segundo, puse el coche en venta. A Javier le dije que el motor estaba fallando, que era un gasto inútil. Empecé a tomar 2 autobuses para llegar al hospital, levantándome 1 hora antes cada madrugada. Nunca supo la verdad. Nunca supo que su título de arquitecto, ese diploma que ahora cuelga con orgullo en la pared de su despacho,
fue pagado con los kilómetros que yo empecé a caminar. Y ahora, desde mi exilio en el cuarto de invitados, contemplo el abismo que separa lo que di de lo que recibo. Veo a mi hijo, un hombre exitoso, viviendo en una casa por la que nunca pagó una hipoteca, disfrutando de una comodidad que fue cimentada con mis noches de insomnio y mis renuncias silenciosas. Y veo a su esposa, Isabella, tratando mis recuerdos como basura, adueñándose de mi espacio vital con la arrogancia de quien se cree con derecho a todo. La ironía es un puñal que se clava en mi corazón. El bienestar y el lujo que ella tanto valora y desde el cual me desprecia es un fruto directo del árbol que yo regué con mi sudor y mis lágrimas durante décadas. Ellos están redecorando una vida que no tuvieron que construir y en el proceso intentan demoler a la arquitecta original. Lo que más duele no es la falta de lujos o la pérdida de un espacio físico. Es la ingratitud, esa fría y cortante indiferencia hacia la historia de amor y sacrificio que les precede. Jamás pedí un monumento, ni esperé que vivieran en eterna deuda conmigo. Solo anhelaba un poco de respeto, de cariño, el reconocimiento tácito de que su felicidad presente tiene raíces profundas en mi pasado. En cambio, me tratan como a un mueble viejo, un estorbo en su vida moderna y perfecta. Pero han cometido un error. Han subestimado la fuerza de esas raíces. Mis sacrificios no fueron en vano, y no permitiré que su legado sea el deshonor. Es hora de que el arquitecto recuerde quién construyó los cimientos de su vida y el precio que realmente costaron. En medio de la desolación, las palabras de mi Manuel regresan a mí, pero esta vez no como un susurro melancólico, sino como un eco potente y claro. Nuestro hogar es tu fortaleza, Cloti. Me he asegurado de que nadie, absolutamente nadie, pueda quitártela. Durante 10 años, interpreté esa frase como una declaración de amor, una metáfora de la solidez de los recuerdos que habíamos construido juntos. Creía que se refería a una fortaleza emocional, a un refugio en mi memoria. Pero la brutalidad del presente me obliga a reexaminar el pasado con otros ojos. ¿Y si Manuel, mi pragmático y previsor Manuel, no estaba hablando en sentido figurado? ¿Y si me legó no solo un castillo de recuerdos, sino también las escrituras y los muros legales para defenderlo? Esa pregunta, esa nueva y electrizante posibilidad, comienza a desplazar el dolor para dar paso a una incipiente y cautelosa esperanza. Mi esposo era un hombre de detalles, un contador que encontraba poesía en la precisión de un balance bien hecho. Su manera de amar no era con flores ni sonetos, sino con acciones silenciosas y providentes. Era él quien se aseguraba de que las pólizas de seguro estuvieran siempre al día, quien guardaba copias de todos los documentos importantes, quien planificaba nuestras finanzas con una meticulosidad que a mí a veces me parecía excesiva. Más vale prevenir que lamentar, solía decir mientras ordenaba sus papeles en carpetas perfectamente etiquetadas. Esa faceta de su personalidad, que yo solía ver como una simple manía, se me revela ahora como la prueba más tangible de su cuidado. Un hombre así no dejaría el futuro de su esposa al azar, a la merced de los caprichos de otros. Tenía que haber un plan, un documento, una salvaguarda escondida en algún lugar de su ordenado universo. El recuerdo llega como un fogonazo, nítido y detallado. Fue una tarde de martes, unos meses antes de que la enfermedad comenzara a robarle la lucidez. Manuel volvió a casa con una expresión de profunda serenidad en el rostro, una calma que no le había visto en mucho tiempo. Me contó que había pasado la tarde con su mejor amigo, su hermano del alma desde la infancia, don Mateo Cortés, quien además era nuestro abogado de confianza. «Hoy he puesto la casa en orden», me dijo, y me dio un beso en la frente. Yo pensé que se refería a alguna reparación menor, pero luego añadió algo que en su momento no supe calibrar. «He firmado mi tranquilidad, Cloti, y sobre todo, la tuya». Lo vi guardar un sobre grande y sellado con lacre en su vieja caja de documentos, esa que guardaba como un tesoro. Esa caja es una simple caja de madera de cedro, con el barniz gastado por el tiempo, pero para Manuel era su fortaleza personal. Contiene nuestra historia en papel, certificados de nacimiento, el título de propiedad original de la casa, nuestras actas de matrimonio
Y sé, con una certeza que me eriza la piel, que ese sobre sellado todavía está allí, esperando. La caja descansa en el estante más alto del armario empotrado de la que solía ser mi habitación. El corazón se me encoge al pensarlo. Ahora, para acceder a mi propio pasado, para encontrar la llave de mi futuro, tendría que entrar en el territorio conquistado por Isabela. El acceso a mi única arma está custodiado por mi enemiga. Este obstáculo añade una capa de dificultad a mi plan silencioso, convirtiendo la búsqueda de la verdad en una misión sigilosa y arriesgada. Pero no estoy sola en esto. El recuerdo de esa tarde me ha traído otro regalo. El nombre de don Mateo Cortés no es solo un abogado, es un hombre de honor, de la vieja escuela, cuya lealtad a mi esposo trascendía lo profesional. Eran amigos que se habían hecho promesas de juventud y las habían cumplido. Si alguien en este mundo conoce el contenido de ese sobre y el verdadero alcance de la promesa de Manuel, es él. Don Mateo es la pieza que me faltaba, el eslabón perdido en esta cadena de recuerdos. La idea de llamarlo, de pedirle ayuda, es como encontrar un faro en medio de la noche más oscura. Aún no sé qué voy a descubrir, qué poder me espera, pero por primera vez, desde que Isabela me despojó de mi cuarto, siento que no... Estoy luchando a ciegas. Tengo una dirección, un primer paso concreto que dar. Por ahora, sin embargo, la prudencia debe ser mi mayor aliada. No puedo hacer ningún movimiento precipitado. Isabela me observa, seguramente esperando un arrebato de histeria, una confrontación llena de lágrimas que la reafirme en su victoria. Le daré justo lo contrario. Aceptaré mi destino con una sumisión que la descolocará. Me instalaré en el cuarto de huéspedes, sonreiré con amabilidad forzada y me haré pequeña, invisible. Dejaré que se confíe, que baje la guardia, que celebre su conquista. Mientras tanto, en la clandestinidad de mi mente y mi corazón, el plan comenzará a tomar forma. La semilla que Manuel plantó hace tantos años ha empezado a germinar en la oscuridad de mi humillación. Solo necesita tiempo, silencio y el momento perfecto para florecer y reclamar la luz del sol que me han robado. La paciencia, ahora lo sé, será mi arma más letal. Mis primeros días en el cuarto de huéspedes fueron un ejercicio de contención. El espacio era la mitad de grande que mi antiguo dormitorio, con una ventana pequeña que daba a la pared del vecino y un persistente olor a naftalina que se negaba a desaparecer. Era, en esencia, una celda cortésmente amueblada. Isabela parecía disfrutar de mi destierro. Pasaba por el pasillo y me preguntaba en voz alta, para que no quedara duda de su control: ¿está cómoda en su nuevo rinconcito, suegra? La dulzura en su voz era un veneno que goteaba sobre la herida abierta de mi orgullo. Yo me limitaba a sentir y a ofrecer una sonrisa serena, una dignidad silenciosa que, en lugar de apaciguarla, parecía encender aún más su desprecio. Comprendí entonces que nuestra convivencia se había convertido en una guerra fría, una batalla de voluntades librada en los estrechos confines de mi propio hogar. Poco después, comenzó una sutil pero perversa campaña para borrar mis huellas. Isabela, bajo el pretexto de organizar y despejar el desorden, empezó a deshacerse de mis cosas. Primero fue una colección de postales que Manuel me había enviado en sus viajes de trabajo. Luego, un viejo delantal bordado por mi madre. El golpe más bajo fue cuando tiró la pequeña taza de té de porcelana, astillada en el borde, de la que mi esposo bebía cada mañana. Cuando le reclamé, con el corazón en un puño, ella me miró con falsa inocencia. «Ay, Clotilde, esa cosa vieja estaba a punto de romperse. Solo te estaba ayudando a limpiar». Cada objeto perdido era una página de mi historia que ella arrancaba con deliberada crueldad, un acto de agresión perfectamente disfrazado de amabilidad. Estaba vaciando mi vida de recuerdos para hacer más espacio para su propio futuro. El primer evento público después de mi mudanza fue un almuerzo familiar. Vinieron los primos de Javier, mis sobrinos. Isabela se movía por la sala como la anfitriona perfecta, una reina en su nuevo palacio. Durante la comida, habló sin parar de sus planes de renovación, refiriéndose a mi casa como nuestra casa, una y otra vez. En un momento dado, suspiró teatralmente y dijo, para que todos la oyeran:
Cuesta tanto trabajo modernizar este lugar. Hay que guiar a Clotilde con mucha paciencia para que acepte los cambios del nuevo siglo. Me pintó como una anciana senil y caprichosa, una carga adorable pero molesta. Sentí las miradas de compasión de mi propia familia y una oleada de vergüenza me subió por el cuello, caliente y amarga. Me estaban humillando frente a los míos y yo debía sonreír y soportarlo en silencio. El regreso de Javier de su viaje de negocios fue la estocada más dolorosa. Albergaba la tonta esperanza de que él, al verme relegada al cuarto de servicio, reaccionaría. Pero Isabela ya había tejido su red. Le presentó una versión edulcorada de los hechos, llena de mentiras sobre mi supuesto acuerdo. Cuando intenté hablar con mi hijo a solas, explicarle cómo me sentía, me interrumpió con un gesto de cansancio. «Mamá, por favor, no empecemos con los dramas. Ya, soy mayorcito. Confío en el criterio de mi esposa. Ella solo quiere lo mejor para todos. Su ceguera voluntaria, su negativa a escucharme para no tener que enfrentarse a su mujer, me dolió más que cualquier acción de Isabela. En ese momento comprendí que había perdido a mi hijo. El hombre que yo había criado ya no existía. En su lugar había un eco de las ambiciones de su esposa. La cocina, que siempre había sido mi santuario, mi último reducto de autoridad, fue el siguiente territorio en ser conquistado. Un día llegué y encontré todas mis ollas y sartenes, testigos de miles de comidas familiares, apiladas en una caja para donar. Isabela había comprado una batería de cocina de acero, inoxidable, fría e impersonal. Reorganizó todas las alacenas a su gusto, y de repente me sentía como una extraña en mi propio espacio, incapaz de encontrar el azúcar o la harina. Intenté cocinar el estofado favorito de Javier, y ella se paró a mi lado, criticando la cantidad de sal, el tipo de aceite, declarando mis métodos poco saludables. Estaba despojándome sistemáticamente de mis rutinas, de mis placeres, de mi identidad como matriarca y cuidadora de la familia. La humillación no se limitaba a las paredes de la casa. Una mañana, mientras regaba mis rosas, me encontré con mi vecina de toda la vida, doña Elvira, quien alabó lo bonitas que estaban las flores. Antes de que pudiera agradecerle, Isabela salió a la puerta y respondió por mí, con una sonrisa radiante. «Gracias, Elvira. Cuesta un montón de trabajo devolverle la vida a este jardín tan abandonado, pero poco a poco lo estoy consiguiendo». La insinuación era clara. Yo era una anciana negligente que había dejado morir su propio jardín. Se apropiaba de mis méritos, reescribiendo la historia en tiempo real para el público, construyendo su imagen de nuera abnegada sobre la demolición de mi reputación. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad. La agresión escaló a un nuevo nivel de crueldad cuando empezó a interferir con mi correspondencia. Desapareció una carta de mi hermana, la única familia de sangre que me queda. Sé que no se perdió. Fue un acto deliberado para aislarme, para cortar mis lazos con el mundo exterior y hacerme aún más dependiente de ellos. Cuando le pregunté si la había visto, levantó los hombros con indiferencia. «Debes haberla traspapelado, Clotilde. A tu edad, es normal volverse un poco olvidadiza». La sugerencia de que mi mente me estaba fallando fue un golpe bajo y aterrador. Ya no solo me estaba robando mi hogar, sino que estaba intentando robarme mi propia cordura, sembrando la duda en mí misma para debilitarme por completo. Después vino el asalto a mi independencia económica. Con la excusa de simplificar la administración del hogar, Isabela convenció a Javier de que ella debía manejar todas las finanzas, incluyendo mi pensión. De repente mis pequeños gastos eran sometidos a escrutinio. ¿Otro ovillo de lana, Clotilde? ¿De verdad lo necesitas? ¿Otro libro? ¿No tienes ya mucho sin leer? Me vi en la posición humillante de tener que justificar cada céntimo, de pedir permiso para usar el dinero que mi esposo me había dejado. Me estaban infantilizando, reduciéndome a un estado de dependencia total, quitándome la última pizca de autonomía que me quedaba. Era una prisionera económica en la casa que mi propio dinero ayudaba a mantener. El cumpleaños de Javier fue el escenario de una de las humillaciones más públicas. Él me había pedido, casi en secreto, que le preparara mi pastel de 3 leches, su favorito desde niño. Pasé toda la tarde en la cocina, poniendo en cada paso de la receta todo el amor que sentía por él.
El pastel quedó perfecto, un monumento a nuestros recuerdos compartidos. Pero a la hora del postre, ante todos los amigos de Javier, Isabela apareció triunfalmente con una tarta de diseño de una pastelería francesa. «Sabía que estarías agotada, suegra, así que me encargué yo», anunció con una sonrisa de suficiencia. Mi pastel, mi ofrenda de amor, se quedó en la cocina, ignorado y sin tocar. Fue una declaración pública de mi obsolescencia, un mensaje claro para todos. Mi tiempo había pasado y ahora era ella quien proveía y celebraba. Una noche, cuando creía que ya no podía soportar más, la Guerra Fría se convirtió en una confrontación abierta. Javier ya se había acostado e Isabela me encontró en la sala. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una máscara de fría hostilidad. «Deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí», me espetó, con la voz como un siseo. «Esta casa va a ser nuestra. Te guste o no, puedes aceptar tu lugar en silencio, o puedo hacerte la vida mucho más difícil. Y no te equivoques, Javier siempre, siempre me elegirá a mí». La amenaza ya no era una insinuación entre líneas, era una declaración de guerra sin tapujos. Me estaba advirtiendo que me rindiera o me preparara para ser aplastada. En sus ojos no vi rabia, sino un cálculo gélido. La confirmación final de sus intenciones llegó por accidente. La escuché hablar por teléfono con su madre desde el jardín, creyendo que yo estaba durmiendo la siesta. Se reía, contando con orgullo lo fácil que era manejar a la vieja reliquia. Le detalló su plan a medio plazo. Una vez tuvieran el control legal de la casa, empezarían a sugerir la idea de una residencia de ancianos. «Es un lugar precioso, mamá, con jardines y enfermeras. Le encantará», dijo con una voz burlona. «Es solo cuestión de tiempo y de convencer a Javier de que es por su propio bien». Escuchar esas palabras fue como si un rayo me partiera en dos. El horror me heló la sangre, pero también encendió en mi interior un fuego de furia y determinación como nunca antes había sentido. Ya no luchaba por un cuarto, luchaba por mi libertad. El golpe de gracia, o lo que ella creía que sería, llegó una semana después. Con una emoción desbordante, Isabela anunció que organizaría una gran fiesta en casa para los socios de su empresa y sus amigos más importantes. Era su presentación oficial como la nueva señora de la casa. Me lo comunicó como quien da una orden. «Clotilde, esa noche será mejor que te quedes en tu habitación. Habrá mucha gente importante y no queremos que los invitados se sientan incómodos». Me estaba condenando a ser una prisionera encerrada en mi propio hogar mientras ella celebraba mi derrota. Pero en su arrogancia, no vio que me estaba entregando el escenario perfecto. Su gran fiesta, su momento de triunfo, sería también el teatro de su propia e inesperada caída. La invité a construir el escenario tan grande como quisiera. Yo me encargaría del acto final. El punto de ruptura no fue un estallido de gritos ni un portazo. Fue un silencio. El silencio que se instaló en la pequeña habitación de huéspedes justo después de que Isabela me diera la orden de permanecer encerrada durante su fiesta. Cerré la puerta y me apoyé en la madera. Y en ese instante, la mujer que suplicaba amor y respeto en su interior murió. No lloré. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una calma gélida, una lucidez aterradora. El dolor seguía ahí, pero se había transmutado. Ya no era un peso que me hundía, sino un mineral que se había cristalizado dentro de mí, formando un núcleo duro y afilado como el diamante. La resolución. En ese momento dejé de esperar que mi hijo me defendiera, que mi nuera tuviera una epifanía de bondad. Comprendí, con una certeza absoluta, que la única persona que podía salvar a Clotilde Navarro era yo misma. Me acerqué al pequeño espejo sobre la cómoda y me observé. Vi las arrugas, el cabello blanco, los hombros encorvados por el peso de la pena. Pero en mis ojos, por primera vez en mucho tiempo, no vi derrota. Vi un destello, un eco de la enfermera que no temía enfrentarse a un médico arrogante, de la esposa que luchó como una leona por la vida de su marido. Mi gran error, lo vi con claridad, había sido confundir la mansedumbre con el amor, y el silencio con la paz. Había mendigado migajas de afecto en la misma mesa donde, por derecho de amor y sacrificio,
Me correspondía presidir. Esa mendicidad se había terminado. Ya no iba a pedir permiso para ocupar mi propio espacio. Iba a reclamarlo. La sumisión había sido mi veneno, y la dignidad sería mi antídoto. Mi mente, que durante meses había sido un laberinto de dolor y confusión, de repente se volvió un mapa claro y preciso. La fiesta, su fiesta, el evento que Isabela había diseñado como su coronación sería, irónicamente, el escenario perfecto para su caída. Una humillación privada se combate con la verdad, pero una humillación pública exige una vindicación pública. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una lógica implacable. La fiesta, con su audiencia de gente importante, se convertiría en mi teatro. Don Mateo, el custodio de los secretos de mi esposo, sería mi director de escena, y el sobre sellado, oculto en la caja de cedro, sería el protagonista de la obra, el elemento que revelaría la verdad de una forma tan incontestable que no dejaría lugar a dudas. Mi plan no sería de venganza, sino de justicia poética. El primer paso fue el más difícil: levantar el teléfono. Esperé a que la casa quedara en silencio, a que Javier y Isabela salieran a una de sus cenas de compromiso. Mis dedos temblaban al marcar el número de la oficina de don Mateo, un número que no había necesitado en 10 años, pero que mi memoria conservaba intacto. Cuando escuché su voz, grave y familiar, sentí una oleada de alivio. No me permití flaquear. Con una firmeza que me sorprendió a mí misma, dije: «Mateo, soy Clotilde Navarro. Necesito verte. Es urgente, y es sobre Manuel y la casa». No hubo súplica en mi voz, solo una calma determinación. Ese simple acto, esa llamada, fue como cruzar un Rubicón. Dejaba atrás la orilla de la pasividad y la queja, y me adentraba, con paso firme, en el territorio de la acción. La reacción de don Mateo fue todo lo que podría haber esperado. Escuchó mi relato, un resumen conciso de los últimos meses de humillación, sin interrumpirme una sola vez. No ofrecí lágrimas ni lamentos, solo hechos. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro cargado de una indignación que me reconfortó. Clotilde sabía que Manuel era un hombre previsor. Hizo bien en preocuparse, dijo con una voz sombría. Y luego, el tono cambió, volviéndose el del abogado, el del aliado. «Ven a mi despacho mañana por la mañana. No te angusties más. Hay documentos que tienes que ver. Hay cosas que debes saber para defender lo que es tuyo». Sus palabras fueron la confirmación. El escudo que Manuel me había forjado era real, y estaba a punto de empuñarlo. Ahora me enfrentaba a un desafío inmediato y delicado: recuperar la caja de cedro del armario de mi antigua habitación. No podía simplemente entrar y cogerla. Isabela tenía ojos en todas partes, y cualquier movimiento sospechoso la pondría en alerta. Decidí usar su propia percepción de mí en su contra. La abordaría con una petición lastimera. Le diría que mis amigas del centro de día querían ver fotos antiguas de Javier de niño, y que los álbumes estaban en esa caja. Ella, en su arrogancia, vería la petición como el entretenimiento patético de una anciana nostálgica, y no como una maniobra estratégica. Necesitaba solo unos minutos a solas en esa habitación, unos minutos para recuperar el arma que mi esposo me había legado. La idea de este pequeño acto de espionaje me producía una mezcla de miedo y una extraña y vibrante emoción. En los días siguientes, mi comportamiento cambió de forma deliberada. Me volví la imagen misma de la rendición. Adopté una docilidad casi exagerada, una sumisión que parecía rayar en la senilidad. Alabé los preparativos de Isabela para la fiesta, elogiando su buen gusto. Me ofrecí a realizar pequeñas tareas, como lustrar la platería o doblar servilletas, siempre con una sonrisa humilde en los labios. Estaba interpretando el papel de mi vida, el de la anciana derrotada que ha aceptado su insignificante lugar en el nuevo orden. Y ella se lo creyó. Veía mi obediencia como la prueba final de su poder absoluto, sin sospechar ni por un instante que mi sumisión era una máscara, una estrategia de camuflaje mientras, en la sombra, preparaba mi contraataque. Ya no me siento una víctima. El dolor no ha desaparecido, pero ahora es el combustible que alimenta el motor de mi determinación. Cada mirada condescendiente de mi nuera
Cada palabra evasiva de mi hijo ya no me hiere, me fortalece. Son recordatorios constantes de por qué estoy haciendo esto. No lucho solo por una casa, lucho por mi dignidad, por el respeto a la memoria de mi marido y por el derecho a vivir mis últimos años en paz y con la cabeza alta. Estoy en un estado de calma concentrada, como un soldado que limpia su fusil en el silencio de la víspera de la batalla. La mujer buena y silenciosa ha aprendido una nueva lección. A veces, para que se haga justicia, hay que dejar de rezar y empezar a planear. Y mi plan ya está en marcha. Llegó el día de ejecutar la primera parte de mi plan. Con el corazón martilleándome en el pecho, me acerqué a Isabela en la cocina, adoptando mi mejor expresión de abuela nostálgica e inofensiva. Le expliqué con voz temblorosa que unas amigas del centro de día querían ver fotos de cuando Javier era pequeño y que los álbumes estaban en una vieja caja en el armario de su habitación. Ella me miró con una mezcla de fastidio y superioridad, pero asintió. «No tardes, estoy ocupada», me espetó. Cada paso hacia mi antiguo cuarto se sentía como una proeza. El olor de su perfume casi me hace retroceder, pero la imagen del rostro de Manuel me dio fuerzas. Encontré la caja de cedro y con manos torpes pero rápidas saqué el sobre sellado y lo escondí en el bolsillo interior de mi delantal. Agarré 2 álbumes al azar y salí de allí, sintiendo el peso del sobre contra mi cuerpo como un talismán, la llave de mi liberación. La oficina de don Mateo olía a cuero, a papel antiguo y a una integridad casi extinta. Era un refugio del mundo hostil en el que había estado viviendo. Me recibió con un abrazo paternal que me transmitió más seguridad que 1000 palabras. Sin preámbulos, saqué el sobre y se lo entregué. Observé sus manos, firmes y expertas, romper el sello de lacre que mi esposo había puesto hacía más de una década. El silencio en la habitación era solemne, cargado de la expectación de un secreto a punto de ser revelado. Por un instante el miedo se apoderó de mí. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si solo era una carta de despedida? Pero al ver la expresión de don Mateo cambiar mientras leía, supe que mis esperanzas no habían sido en vano. Estaba a punto de escuchar la última voluntad de mi Manuel. «Aquí está Clotilde, tal y como lo recordaba». Don Mateo me acercó el documento, su dedo señalando un párrafo redactado en la jerga legal que siempre me había intimidado. Pero 2 palabras brillaban con una claridad meridiana: usufructo vitalicio. Don Mateo me lo explicó en un lenguaje sencillo. La casa era legalmente mía para usarla y disfrutarla por el resto de mi vida. Javier era el nudo propietario, lo que significaba que el título estaba a su nombre, pero no podía hacer absolutamente nada con la propiedad, ni venderla, ni hipotecarla, ni alterarla de forma significativa, sin mi consentimiento expreso, firmado ante notario. Y lo más importante de todo, no podía expulsarme. No era una invitada en mi casa. Ante la ley, yo era la verdadera poseedora, la única con poder de decisión sobre esas paredes. Una oleada de emoción me recorrió de pies a cabeza. Era una mezcla de alivio, de amor y de una profunda y abrumadora gratitud hacia mi esposo. Manuel, mi previsor y silencioso Manuel, me había protegido incluso desde la tumba. Esto no era un simple papel, era la prueba definitiva de su amor, una armadura que me había forjado para que pudiera librar esta batalla. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, sino de validación. El suelo bajo mis pies, que durante meses se había sentido como arenas movedizas, de repente se volvió roca sólida. Ya no era una anciana desvalida a merced de los caprichos de su nuera. Era Clotilde Navarro, la usufructuaria vitalicia de su hogar, y esa certeza me invistió de una fuerza que había olvidado que poseía. Con el documento sobre la mesa, la estrategia para la fiesta tomó una forma clara y definida. Don Mateo, con una chispa de estratega en los ojos, confirmó que la revelación pública era la mejor opción. La humillación que te han infligido ha sido social y psicológica. La reparación debe serlo también, sentenció. Acordó asistir a la fiesta, no como un viejo amigo de la familia, sino en su calidad de mi abogado. El plan era sencillo y teatral. Dejaríamos que Isabela se pavoneara, que disfrutara de su falso reinado,
que expusiera ante todos sus invitados sus grandiosos planes de reforma. Y entonces, en la cúspide de su arrogancia, yo le daría una señal discreta a Mateo. Él se levantaría y, con toda la calma del mundo, pediría la palabra para aclarar un pequeño detalle legal sobre la propiedad. El escenario estaba listo. Unos días antes de la fiesta, se presentó la oportunidad perfecta para un ensayo general. Una pequeña victoria que cambiaría la atmósfera en la casa. Javier se me acercó con esa expresión de incomodidad que adoptaba cuando era el mensajero de Isabela. Me informó de que habían decidido vender el viejo banco de trabajo y las herramientas de Manuel que estaban en el garaje. «Necesitamos el espacio para el nuevo coche de Isa, mamá. Además, esas cosas solo acumulan polvo», dijo, evitando mi mirada. Ese banco era sagrado. Era el lugar donde Manuel pasaba horas creando, reparando, el santuario de sus manos. La petición era una profanación más, y decidí que sería la última que toleraría sin luchar. En el pasado, mi respuesta habría sido una súplica lastimera, un intento fallido de apelar a su sentimentalismo. Pero la Clotilde que le respondió a Javier ese día era una mujer diferente, una mujer que conocía sus derechos. Lo miré fijamente, con una calma que lo desarmó, y mi voz salió firme, sin un ápice de duda. «Javier, ese banco de trabajo no se mueve de su sitio», dije. No era una petición, era una orden. Tu padre lo construyó con sus propias manos y forma parte de esta casa tanto como los cimientos. No está en venta. Nada en esta casa está en venta. Mi hijo parpadeó, sorprendido por mi tono. Empezó a balbucear sobre la necesidad del espacio, sobre la insistencia de Isabela. Fue entonces cuando jugué mi primera carta, una pequeña muestra del poder que ahora ostentaba. Lo interrumpí, no con brusquedad, sino con una autoridad serena. «Javier, parece que tanto tú como Isabela tenéis algunas ideas equivocadas sobre esta casa y sobre las cosas que hay en ella», afirmé, manteniendo el contacto visual. «Te sugiero que no tomes ninguna decisión sobre vender o modificar nada, ni una sola herramienta, ni un solo ladrillo, hasta después de la fiesta. Esa noche, don Mateo y yo haremos un pequeño anuncio que aclarará la situación para todos». La mención del nombre del abogado y la promesa de un anuncio lo dejaron pálido. La confusión y una incipiente preocupación se dibujaron en su rostro. No sabía qué significaba mi advertencia, pero entendió perfectamente que era una amenaza. El efecto fue inmediato y gratificante. Javier se retiró sin decir una palabra más y fue directamente a hablar con Isabela en el salón. Por primera vez desde que se casaron, los vi discutir abiertamente. No podía oír las palabras, pero sus gestos eran elocuentes. Él, preocupado y vacilante. Ella, furiosa y gesticulante. Mi hijo le estaba transmitiendo mi mensaje, y a ella no le gustaba en absoluto. Yo había sembrado la semilla de la duda en la mente de Javier. Había dejado de ser la anciana pasiva y predecible. Ahora era un enigma, una figura que, de alguna manera, estaba aliada con un abogado y planeaba revelaciones. La dinámica de poder en la casa, hasta ese momento tan desequilibrada, había comenzado a nivelarse con ese simple acto de desafío. Esa pequeña victoria fue como un sorbo de agua fresca en el desierto. Defender con éxito la memoria de mi esposo y ver el desconcierto en los ojos de mis adversarios fue un bálsamo para mi espíritu herido. No había revelado mi secreto, pero había revelado que tenía uno, y eso era suficiente para desestabilizarlos. El miedo que vislumbré en ellos fue la confirmación de que mi estrategia era la correcta. Ya no era un peón en su tablero. Me había convertido en una jugadora, y una con una carta ganadora bajo la manga. Este enfrentamiento fue el ensayo perfecto, un aperitivo de lo que sucedería en la gran noche. Mi confianza se renovó, mi determinación se afianzó. Ahora, más que nunca, esperaba con ansias la fiesta de Isabela. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. La noche de la fiesta, la casa se transformó en un escenario ajeno. Desde la puerta entreabierta de mi habitación, observaba el desfile de extraños. La música era estridente, las risas forzadas, y el aire olía a un perfume caro y a vino derramado. Mi hogar
Antes un remanso de paz y recuerdos, ahora era un escaparate para la vanidad de mi nuera. Isabela era el centro de todo, moviéndose entre los invitados con una gracia estudiada, la perfecta anfitriona, la reina de su corte recién adquirida. Javier estaba a su lado, con una sonrisa tensa, como un actor que ha olvidado su guión, pero sigue en escena por obligación. Yo esperaba en la penumbra, no con miedo ni con nervios, sino con la calma helada de un general que aguarda el momento preciso para ordenar la carga. La arrogancia de Isabela era mi mayor aliada. Ella misma había construido el escenario de su propia caída. Cuando la fiesta alcanzó su apogeo, supe que era el momento. Abrí la puerta y caminé por el pasillo. No me había vestido para la ocasión. Llevaba mi sencillo vestido de diario, limpio y planchado. Una declaración de autenticidad en medio de tanta artificialidad. Mi presencia en el umbral del salón provocó un silencio momentáneo. Las conversaciones se apagaron. Vi el rostro de Isabela contraerse en una máscara de furia antes de que la sonrisa de anfitriona volviera a su lugar. Se deslizó hacia mí, con la intención de interceptarme y escoltarme de vuelta a mi reclusión. «Suegra, ¿todo bien? Sí. ¿Necesitas algo? Dímelo y te lo llevo a tu cuarto», susurró, su voz un almíbar venenoso. Pero yo no me moví. Era mi señal. El telón estaba a punto de levantarse. Ignoré su mano, que ya se posaba en mi brazo, y avancé un paso más hacia el centro de la sala. Mi mirada recorrió a los invitados, rostros desconocidos que en unos instantes se convertirían en los testigos de mi vindicación. Mi voz no fue un grito, pero resonó con una claridad y una autoridad que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. «Buenas noches. Disculpen que interrumpa su celebración. Antes de que continúen, me gustaría decir unas palabras». Isabela intentó cortar la situación, riendo nerviosamente. «Ay, mi suegra y sus cosas. Seguramente quiere contar alguna de sus viejas historias». Pero su intento de ridiculizarme falló. La gente estaba intrigada. Vi a don Mateo, elegante en su traje oscuro, posicionarse discretamente a mi lado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Viendo que no podía detenerme sin agravar la escena, Isabela cambió de estrategia con la rapidez de una serpiente. Decidió apropiarse de mi interrupción. «Claro que sí. ¿Cómo no vamos a escuchar a la matriarca de la familia?», anunció con falsa efusividad. «Mi adorable suegra quiere proponer un brindis por la nueva etapa de esta casa». Y sin darme tiempo a reaccionar, levantó su copa y se lanzó a un discurso condescendiente, hablando de la importancia de la familia, de cómo ella y Javier estaban felices de haber tomado las riendas para cuidar de Clotilde en sus años dorados. Selló su discurso y, sin saberlo, su destino, brindando por nuestro nuevo hogar. Fue el error perfecto. Acababa de reclamar públicamente mi casa ante un notario y un abogado. Mientras los invitados confundidos comenzaban a levantar sus copas, le di a don Mateo un casi imperceptible asentimiento. Él avanzó, y su presencia sosegada pero imponente silenció cualquier murmullo. «Con su permiso», dijo con voz firme, «antes de que realicen ese brindis, y en mi calidad de asesor legal de la señora Clotilde Navarro, propietaria de este inmueble, considero fundamental aclarar los términos exactos de esa nueva etapa». La palabra propietaria y asesor legal cayeron como dos piedras en un estanque en calma. Los rostros de los invitados pasaron de la curiosidad al asombro. La sonrisa de Isabela se congeló en sus labios, convirtiéndose en una mueca grotesca. Javier se puso blanco como el papel. Don Mateo abrió su maletín y extrajo una copia del testamento de Manuel. No hizo falta que lo leyera. Se dirigió directamente a Isabela, pero su voz se proyectó para que cada persona en la sala pudiera escucharlo. «Señora Ruiz, usted ha hablado de este como su nuevo hogar. Permítame informarle de que está en un grave error». Hizo una pausa dramática antes de asestar el golpe final. «Según la última voluntad del señor Manuel Navarro, su esposa, aquí presente, es la usufructuaria vitalicia de esta propiedad. ¿Sabe lo que eso significa?» No esperó respuesta. «Significa que la señora Clotilde Navarro tiene el derecho absoluto y exclusivo de vivir, usar y tomar
todas las decisiones sobre esta casa hasta el último día de su vida. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Don Mateo continuó, su voz implacable como la de un juez dictando sentencia. Para que quede perfectamente claro, cualquier alteración de la propiedad, cualquier decisión sobre quién ocupa qué habitación, o incluso quién reside bajo este techo, depende única y exclusivamente de la voluntad de la señora Navarro. Legalmente hablando, señora Ruiz, usted y su esposo viven aquí gracias a la generosidad y el permiso de su suegra. La humillación fue total y pública. Con el simple poder de la ley, la había despojado de su corona y de su castillo frente a toda su corte. El rostro de Isabela era un poema del caos, incredulidad, rabia, pánico y, finalmente, un terror desnudo. Su sofisticada máscara se hizo añicos, revelando la codicia y la malicia que había debajo. Sus ojos buscaron desesperadamente a Javier, implorándole que dijera algo, que negara aquella pesadilla. Pero mi hijo estaba paralizado, mirándome a mí, no como a su madre sumisa, sino como a una extraña con un poder inimaginable. Isabela balbuceó. «Eso es mentira. Es un truco ridículo». Pero su voz se quebró, carente de toda convicción. Los rostros de los invitados, sus supuestos amigos, eran ahora un jurado que la observaba con una mezcla de lástima y morbo. Estaba sola y atrapada en el centro de su propio desastre. Fue entonces cuando hablé por segunda vez. Mi voz, ahora, no era la de una intrusa, sino la de la dueña de la casa reclamando su autoridad. Miré directamente a los ojos de Isabela, sin odio, pero con la firmeza del acero. «No es ninguna mentira, Isabela. Es el último acto de amor de mi esposo. Y mi primer acto de respeto hacia mí misma es este. Tienes exactamente una semana para desalojar mi dormitorio y devolver cada una de mis cosas a su lugar. A partir de este momento, y mientras yo viva, en esta casa se respetan mis reglas». No fue una amenaza. Fue el restablecimiento del orden natural de las cosas. Había recuperado mi hogar, no con gritos, sino con la fuerza silenciosa e irrefutable de la verdad. La fiesta había muerto. Los invitados, incómodos, comenzaron a escabullirse, murmurando excusas para escapar de la tensión insoportable. En cuestión de minutos, el salón se vació, dejando solo el eco de la humillación. Isabela permaneció de pie en medio de la sala, como una estatua de sal, su noche de gloria convertida en el testimonio de su más grande derrota. Y Javier, mi hijo, finalmente reaccionó. Dio un paso, no hacia su esposa para consolarla, sino un paso vacilante hacia mí, su rostro un mapa de vergüenza, arrepentimiento y una recién descubierta conciencia. El poder había cambiado de manos. La verdad, como el sol tras una larga tormenta, finalmente había salido, y su luz lo cambiaría todo para siempre. La derrota de Isabela fue tan silenciosa como espectacular. En los días que siguieron a la fiesta, no hubo más gritos ni confrontaciones. La exposición pública la había despojado de su arma más preciada, la arrogancia. La vi, desde el pasillo, empacar sus pertenencias de mi habitación. Ya no era la conquistadora altiva, sino una intrusa a la que se le había revocado el visado. Metía en cajas sus caros vestidos y sus modernos objetos de decoración, con una furia contenida, evitando mi mirada a toda costa. Su mayor pérdida no fue el dormitorio principal, sino su credibilidad. Perdió el respeto de su círculo social, pero, sobre todo, perdió el pedestal en el que la tenía su marido. Su poder, construido sobre el frágil andamio de la manipulación, se había derrumbado con el simple soplido de la verdad, dejándola a la intemperie de sus propias miserias. Al día siguiente de la fiesta, Javier vino a mí. Su rostro era la viva imagen de la vergüenza. Se sentó en la pequeña silla del cuarto de huéspedes, frente a mí, y por primera vez en años, me miró realmente a los ojos. No buscó excusas ni intentó justificar su comportamiento. Simplemente lloró, con el arrepentimiento de un niño perdido. «Perdóname, mamá», me dijo con la voz rota. «Fui un ciego, un egoísta y un cobarde. Permití que te hicieran daño en tu propia casa y no hice nada para defenderte.
Yo lo escuché en silencio, dejando que el torrente de su culpa fluyera y limpiara el terreno baldío que se había creado entre nosotros. En ese momento, no vi al exitoso arquitecto ni al marido de Isabela. Vi a mi Javier, al niño que yo había criado, que había perdido el rumbo y por fin buscaba el camino de vuelta a casa. Como era de esperar, la revelación supuso un terremoto en el matrimonio de mi hijo. La confianza entre ellos se fracturó, quizás para siempre. Javier finalmente vio a Isabela sin el velo del enamoramiento. Vio su ambición desmedida, su frialdad calculadora, su crueldad. Las discusiones se volvieron frecuentes, ecos amargos que resonaban por toda la casa. Lo oí confrontarla, no solo por la mentira sobre la propiedad, sino por cada pequeña humillación que me había infligido. La dinámica entre ellos se invirtió. Él ya no era su cómplice pasivo, se había convertido en su juez. El hombre que la había adorado ahora la miraba con una mezcla de decepción y resentimiento. Y yo supe que, independientemente de si seguían juntos o no, su relación nunca volvería a ser la misma. Mi decisión final sobre el destino de Isabela no nació de la venganza, sino de un sentido más profundo de la justicia. Tenía el derecho legal de expulsarla, pero hacerlo solo habría perpetuado el ciclo de dolor. En cambio, le impuse mis condiciones. Podía quedarse en la casa, como esposa de mi hijo, pero ya no como la señora del lugar, sino como una residente más, bajo mi techo y mis reglas. Su castigo no sería el exilio, sino la convivencia diaria con las consecuencias de sus actos. Tendría que verme cada mañana, no como una víctima a la que podía pisotear, sino como la matriarca a la que debía respeto. Era un perdón condicionado, una penitencia silenciosa que, a mi parecer, era mucho más efectiva y justa que un simple destierro. Volver a mi habitación fue como un regreso a mí misma. El simple acto de dormir en mi propia cama, de abrir mi ventana por la mañana y oler mis rosas, se sintió como la victoria más dulce. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura de la puerta, un gesto simbólico de mi recuperada soberanía. La casa entera pareció suspirar de alivio, liberada de la tensión que la había oprimido. Y yo, conmigo misma, también cambié. La experiencia me había endurecido, pero no amargado. Me había convertido en una mujer que conocía el peso de su propia voz, que había aprendido a trazar límites infranqueables. La vieja Clotilde, mansa y complaciente, había dado paso a una nueva matriarca, serena en su poder, tranquila en su autoridad. Poco a poco, comencé a deshacer los cambios que Isabela había impuesto en una reconquista simbólica de mi hogar. El viejo sillón de lectura de Manuel, que había sido relegado al garaje, volvió a ocupar su lugar de honor en la sala. Las fotografías de nuestra vida familiar, que habían sido reemplazadas por arte moderno e impersonal, volvieron a adornar las paredes. La cocina volvió a oler a mis guisos de siempre, a pan recién horneado. Cada objeto que devolvía a su sitio, cada aroma familiar que recuperaba, era una pincelada que restauraba el cuadro original de mi vida, borrando el diseño ajeno y frío que habían intentado pintar sobre él. La casa volvía a ser un hogar, un organismo vivo que respiraba al compás de mi propia historia. La relación entre Isabela y yo, como era inevitable, se rompió de forma definitiva. No había posibilidad de reconciliación. Le permití quedarse por mi hijo, pero establecí una distancia insalvable. Nuestra convivencia se rige por una fría cordialidad, un intercambio de frases mínimas y necesarias. El «mamá Clotilde» nunca volvió a sus labios, y yo nunca volví a ver en ella nada más que a la esposa de mi hijo. El perdón que le otorgué fue un acto de liberación para mí, no de absolución para ella. La confianza, una vez rota de forma tan brutal, es un jarrón que nunca puede volver a unirse sin que se noten las cicatrices, y yo elegí no volver a tocar sus afilados bordes. Con Javier, sin embargo, el camino ha sido diferente. Nuestra relación ha iniciado un lento y a veces doloroso proceso de reconstrucción. Su arrepentimiento fue sincero, y lo ha demostrado con hechos. Ahora busca mi compañía, me ayuda en el jardín los fines de semana, me pide consejo. Hemos tenido largas conversaciones en las que ha reconocido su debilidad y me ha pedido que lo guíe para ser un hombre mejor, más parecido a su padre.
Estamos sanando las heridas, levantando un nuevo puente entre nosotros, esta vez, sobre los pilares de la honestidad y el respeto mutuo. He recuperado a mi hijo, no como una posesión, sino como un compañero. Y ese, quizás, ha sido el mayor triunfo de todos. Al final, el equilibrio de poder en nuestra familia se ha reajustado de forma permanente. Soy, sin discusión, la matriarca de mi hogar. Mi autoridad no se basa en la tiranía, sino en el derecho y en la dignidad recuperada. El futuro del matrimonio de Javier e Isabella es incierto. Esa es una tormenta que ellos solos deben navegar. Yo cumplí mi objetivo. Aseguré mi derecho a vivir mis últimos años en paz. Protegí el legado de amor de mi esposo y me reencontré con mi propia fortaleza. La justicia silenciosa, aunque lenta, había prevalecido. Y en la calma que siguió a la batalla, no solo recuperé mi casa, sino que me recuperé a mí misma, entera y en paz. Al final de esta larga y dolorosa travesía, he llegado a comprender la verdadera esencia de lo que llamamos hogar. Un hogar no es meramente una estructura de ladrillos y cemento. No son las paredes que nos resguardan del frío, ni el techo que nos cobija de la lluvia. Un hogar es el santuario que construimos con el material invisible, pero indestructible del amor, el sacrificio y los recuerdos. La batalla por mi casa fue, en realidad, la batalla por mi historia, por mi identidad, por el derecho a existir en el espacio que yo misma había infundido con mi alma. La lección más profunda que he aprendido es que nunca debemos permitir que nadie nos haga sentir como un invitado en nuestra propia vida. Defender tu hogar, con todo lo que ello significa, es la forma más pura de defender quién eres. También he aprendido sobre la naturaleza de la fuerza. La sociedad a menudo confunde la fortaleza con el ruido, con la agresión, con la voz que más alto grita, pero mi experiencia me ha enseñado que el poder más formidable a menudo reside en el silencio. Mi silencio, que mi nuera confundió con debilidad y mi hijo con resignación, fue en realidad mi crisálida. En esa quietud, lejos de sus ojos vigilantes, pude despojarme de la piel de la víctima y forjar mis alas. El silencio me dio el tiempo para pensar, para recordar, para planear. Me permitió actuar no desde la rabia visceral del momento, sino desde la estrategia serena y la convicción profunda. La verdadera fuerza no es la del huracán que todo lo destruye, sino la de la raíz que, silenciosa y pacientemente, es capaz de quebrar la roca. El amor de una madre, ahora lo sé, es un regalo, incondicional, pero no es un cheque en blanco. Se entrega libremente, sin esperar nada a cambio, pero para que florezca y dé frutos, necesita ser plantado en la tierra fértil del respeto y la gratitud. Cuando se encuentra con el suelo yermo de la codicia y el egoísmo, como me sucedió a mí, corre el riesgo de secarse. Mis sacrificios no fueron una inversión para que mi hijo la usara en beneficio de la ambición de su esposa. Eran los cimientos de una familia. Y la lección es clara. Los cimientos deben ser honrados, porque cuando se desprecia el sacrificio sobre el que se construye el presente, se corre el riesgo de que todo el edificio de la familia se derrumbe. Este viaje también me ha enseñado una lección crucial sobre el perdón y los límites. Perdonar a mi hijo y permitir que Isabella permaneciera en mi casa fue un acto de liberación, principalmente para mí. El rencor es un veneno que uno bebe, esperando que el otro muera. Sin embargo, he aprendido que el perdón, sin el establecimiento de límites firmes, es simplemente una invitación a que te hieran de nuevo. Perdoné, sí, pero también construí a mi alrededor una muralla de autorrespeto, con reglas claras y consecuencias ineludibles. Se puede perdonar la ofensa sin devolverle al ofensor el poder de lastimarte. Esa es la verdadera sabiduría. Un corazón abierto, sí, pero con una puerta de la que solo tú tienes la llave. El último gran regalo de mi Manuel no fue la casa en sí, sino la herramienta legal para defenderla. Mi mayor vulnerabilidad no fue mi bondad ni mi vejez, sino mi ignorancia. No conocía el poder que ostentaba, y por eso estuve a punto de perderlo todo. Que mi historia sirva como un recordatorio, especialmente para las personas de mi edad,
de la importancia vital de conocer nuestros derechos, de tener nuestros asuntos legales en orden, de no depender ciegamente de la buena voluntad de las generaciones futuras. La verdadera seguridad no reside en la confianza que depositamos en los demás, sino en el conocimiento y la previsión que nos arman para el futuro. Debemos empoderarnos con información, porque nadie luchará por nuestra dignidad con la misma fuerza que nosotros mismos. Al final, mi historia se resume en una verdad simple y eterna. El respeto es la columna vertebral de una familia. La gratitud es el cemento que une los ladrillos del amor. Y la dignidad es el techo que nos protege en las peores tormentas. Nunca es demasiado tarde para alzar la voz, para reclamar el lugar de honor que nos hemos ganado con los años y los sacrificios. El mayor legado que podemos dejar no son las propiedades ni el dinero, sino el ejemplo de una vida vivida con la cabeza alta, con un respeto inquebrantable por uno mismo. Esa es la lección final que aprendí, no en los libros, sino en las habitaciones silenciosas de mi hogar recuperado, un hogar que ahora es, más que nunca, el reflejo de mi propia e indestructible alma. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, o qué lección te ha dejado mi historia. Te leo en los comentarios.